Vamos a orar para entrar en la palabra. Señor Jesús, te damos gracias porque verdaderamente tú siempre pones mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Señor, gracias porque has puesto una mesa bien servida, una mesa, Señor, donde había para todo el mundo y había en abundancia. Gracias, Señor. Señor, ahora nos toca la parte de escuchar tu palabra y nosotros te pedimos que nos hable. Señor, renueva nuestra mente por medio de tu palabra. Nosotros deseamos oír tu voz y nosotros nos disponemos a hacer una tierra buena. Señor, en el nombre de Jesús, haz que la semilla de tu palabra germine en nuestros corazones y dé frutos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En lo que yo comienzo el servicio, les voy a decir que nosotros estamos toda esta semana viendo testimonio. Miren, el martes no podíamos cerrar la oración. Y cuando estábamos ya casi para cerrar, la hermana Maribel viene y me dice, ¿qué dice mi teléfono? Nosotros oramos de una manera bien simple, con una bocinita chiquitita, como de 8 pulgadas, que ponemos aquí al frente. Usamos el teléfono de una hermana con la música y generalmente se usa el mío para transmitir la oración en vivo. Y ella me enseña y yo le digo, dice que no estás conectada al internet, ni al Bluetooth. Pero si usted estaba orando con nosotros, el Señor había puesto música y nosotros estábamos cantando y adorando como si estuviéramos conectados. Mire, no limite a Dios. El Señor es Señor de todo y de todos y de la tierra. Él le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Bendito Dios. Yo les voy a leer la porción bíblica de hoy, pero aunque usted la va a buscar en su Biblia, yo no voy a usar la Reina Valera, voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Y le voy a pedir que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6. Primera de Timoteo 2, del 1 al 6. Y la Nueva Traducción Viviente me fascinó. Dice así la palabra del Señor. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. A modo de introducción para el mensaje de hoy, yo le voy a comenzar hablando la historia muy triste de un pueblo que lleva 70 años bajo una dictadura. Vivieron 6 años, casi 7, 6 años, 9 meses y unos días bajo una dictadura de derecha. El gobernante en ese momento que subió al poder dando un golpe de estado. Y era una dictadura de derecha. Y esta dictadura de derecha fue sacada del poder por una dictadura de izquierda que se mantiene hasta el día de hoy. Así que
70 años más tarde, este pueblo no sabe lo que es decidir su propio destino, tener elecciones libres. Y no se asusten, yo jamás, ni mi esposo, ni nadie que se suba en este púlpito va a usar el púlpito para politiquear. Nosotros no creemos que el púlpito es para eso. Pero dice la palabra del Señor que nosotros se nos ruega que oremos por todos los seres humanos. Pues bien, ¿de qué pueblo le estoy hablando? Le estoy hablando del pueblo de Cuba. Yo nací en Cuba en 1965. Ya habían derrocado la dictadura de derecha y ya la dictadura de izquierda llevaba 6 años en el poder. Yo viví en Cuba hasta que cumplí 17 años que pudimos emigrar. A los 18 años conocí al Señor en Costa Rica. Estaba esperando ingresar a este país. Y cuando conocí al Señor, casi con 19 años, comienzo a leer las Escrituras, comienzo a sentarme en la escuela bíblica y entonces me empiezan a enseñar que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Que Dios ama a todos los seres humanos. Y yo estaba sentada en mi sillita de escuela dominical y levanté la mano y le dije al maestro, permiso, ¿le puedo hacer una pregunta? A Fidel también. Y él tuvo la valentía de decirme, sí, porque usted no puede contestar de acuerdo a sus opiniones. Usted tiene que ser valiente suficiente de hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y me dijo, primer día que yo visitaba esa iglesia, a Fidel también. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios muda los tiempos y Dios muda las edades. Y yo le dije, discúlpeme, usted me quiere decir que Dios puso a Fidel en mi país. Y me dijo, exactamente. Yo no lo puedo recibir. Y me hizo. Eso es lo que dice la palabra. Y es lo que aquí se enseña. Y es lo que nosotros creemos. Que la palabra es infalible. Y que es eterna. Y que fue inspirada por el Espíritu de Dios. No contiene error ninguno. No hay equivocación ninguna. 40 autores, 1000 y tanto de años para escribirse sin error ninguno. Bien entretejida. Usted puede encontrar a Jesús desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. Y sin negarse, sin equivocarse, sin contradecirse. Gloria a Dios. Pues bien, cuando me contestaron aquello, comenzó una lucha en mi corazón. Y yo comencé a decirle al Señor, es imposible que me venga a decir este hombre que tú amas a Fidel. Y es mucho menos posible que yo pueda creer, recibir, que tú pusiste a este dictador en mi tierra. ¿Por qué? Porque las dictaduras no son buenas ni de derecha ni de izquierda. Las dictaduras, esto es lo que dejan detrás de sí: encarcelamientos, arbitrariedades, abusos de poder, fusilamientos, familias divididas y amistades rotas. No se le olvide, y amistades rotas. Eso es lo que dejan las dictaduras. Y comenzó a trabajar el Espíritu de Dios conmigo. Y yo le decía al Señor, no puedo. Fidel no puede ser alma de salvación. Es más, si Fidel va para el cielo, entonces yo ni siquiera sé si yo quiero ir para allá. Porque yo no quiero andar por las calles del cielo y topármelo. Yo no quiero estarte adorando a ti al lado de él. Y antes de que usted juzgue mi ignorancia de aquel tiempo, usted tiene que saber lo que es usted vivir bajo una dictadura. Un hombre que haya hecho que más del 20% de la población de ese país haya tenido que emigrar. Y usted ver a su familia dividida. Y usted ver seres queridos suyos coger cárcel sin ser criminales. Simplemente por pensar diferente. Pero el Señor, que corrige a su siervo, comenzó a llevarme a la palabra. Y si usted
le presta atención a lo que leímos al principio, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo de igual manera que el Espíritu de Dios trató en su momento con Teresita. ¿Qué le está diciendo? No se te olvide. Yo quiero que sea una prioridad para ti enseñarle a la gente que oren por todos los seres humanos. Pero ¿y por qué? El apóstol Pablo le tenía, inspirado por el Espíritu de Dios, que decir a Timoteo que se orara por todos los hombres. Porque si usted y yo somos sinceros, nosotros acostumbramos a orar por nosotros, por los nuestros, por mi tierra, por mis asuntos, por los que me caen bien, por lo que a mí me conviene. ¿Qué está pasando cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo? Pues cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo estaba Nerón en el poder, el emperador Nerón. Y Nerón era un asesino. Nerón mandó a asesinar hasta su propia madre. Nerón era un adúltero, Nerón era un pervertido. Nerón hubo un incendio en Roma y lo usó para politiquear y le dijo al pueblo que los cristianos habían causado el incendio para despertar en el pueblo romano el odio hacia aquellos que estaban abrazando la doctrina de Cristo, y cogían a los cristianos, los apresaban, los bañaban de brea y los prendían, y los cristianos ardían como alumbrado público en las calles de Roma y en los jardines de Nerón. Ahora yo le voy a pedir que sin apasionamiento, por 2 o 3 segundos, usted se transporte a ese tiempo y usted no piense que es un cristiano del siglo XXI que nos está visitando hoy, o que es un miembro de aquí, de la iglesia Alcance Urbano y más. Piense que usted es un cristiano que vivía en Éfeso, un cristiano que andaba por las calles de Roma y que tenía que sufrir las arbitrariedades de Nerón. Y usted vio a sus hermanos, usted vio a sus pastores arder como antorcha. ¿Usted cree que era fácil para usted, cuando usted se tiraba de rodillas, ponerse a orar por todos los hombres? Santo Dios. Es duro, pero hay que hacerlo, dice la hermana. Y dice el Espíritu de Dios que oremos por todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos olvida que ese ser humano necesita salvación igual que la necesité yo. Pero nosotros pesamos pecados. Y nosotros pensamos que Dios puede salvarme a mí, puede salvar a mi sobrino, puede hacerlo con mi cuñado, pero no lo puede hacer con el dictador de Corea del Norte. Y no lo puede hacer con el dictador de la China comunista, que persigue a mis hermanos. No lo puede hacer con los gobernantes de hoy día de Cuba, que le pasan bulldog a los templos y apresan los pastores. Pero Dios no hace acepción de personas. Y nos toca a nosotros orar por todos los seres humanos. Lastimosamente, a veces a nosotros los cristianos nos alcanza el amor hasta mi nacionalidad. Nos alcanza el amor hasta mi familia. Amado, un mandamiento nuevo les dejo: amar al Señor vuestro Dios con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, y tenían los osadía y le preguntaban a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Just checking, ¿quién es mi prójimo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Nos alcanza el amor hasta mi partido político. Pero si yo soy cristiana, mi reino no es de este mundo. Mi ciudadanía no es de este mundo. Y a mí no me pueden gobernar mis opiniones, ni me pueden gobernar mis emociones. Ellas me pueden gobernar hasta que yo, leyendo esta palabra, me doy cuenta que mis opiniones no van en línea con esta palabra, y que mis emociones no reflejan
al Dios de esta palabra, entonces Dios no va a cambiar su palabra. Me toca decirle a mí, perdóname, Señor. No es fácil, no es lo que yo deseo hacer, pero yo necesito que me cambies. Acuérdese de Pedro cuando vinieron a arrestar al maestro. Pedro dijo, no va a pasar sobre la cabeza mía. Sacó su espada y le cortó la oreja a aquel soldado romano. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús a Pedro? Ay, no. Ay, yo siempre supe que tú tenías mi espalda, que yo podía confiar en tú. Tú eres de mi ganguita, de mi círculo secreto, cerradito. No, le dijo Pedro, tú no sabes de qué reino tú eres. Nosotros hablamos diferente, actuamos diferente, pensamos diferente y juzgamos diferente. La única manera como yo puedo pensar diferente es si yo le digo al Señor que me transforme de acuerdo a esta palabra. Santo. Hagan oraciones por todos los seres humanos. Pero cuando yo esté orando por todos los seres humanos, ¿qué es lo que me toca pedir? Me toca pedir que Dios los ayude. Dice la palabra. ¿Los ayude a qué? Los ayude a arrepentirse. Los ayude a entender la palabra. Los ayude enviándole su palabra. Los ayude abriéndole el entendimiento. Los ayude suavizándole el corazón. Es mi responsabilidad. Hubo un día alguien en algún lugar de la tierra que oró por mí y oró por usted. De otra manera, los ojos de su entendimiento no hubieran sido alumbrados. Bendito es el Señor. Nos pide que oremos para que Dios los ayude, que intercedamos en su favor y que demos gracias por ello. Ya esto está yendo como un poquito lejos. Ya yo logré orar por ello. Bendícelo, Señor. No le tomen en cuenta sus pecados. Guíalo al arrepentimiento, Señor. Pero ahora el Señor me está pidiendo que yo dé gracias por ello. ¿Cómo puedes esperar, Señor, que yo dé gracias por este hombre que causó que tuviera que dejar mi tierra, que pusieran preso a mi padre, que encarcelaran a mi sobrino, que mataran a mi vecino, que destruyeran mi templo? Sí, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y si Él no te está ayudando a crecer en la fe, ven, vamos a leer la Biblia juntos. Ven, vamos a congregarnos. Ven, visita mi iglesia. Ven, conéctate por Zoom. Mira, te envié una alabanza. Mira, voy a compartir un texto bíblico contigo. Entonces te está ayudando, haciéndote la vida difícil y no dejándote otra alternativa que tú mirar hacia arriba. Así que de una manera o de la otra, le es menester a usted y me es menester a mí dar gracias por ellos también. Ellos son un instrumento de Dios para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Santo Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Decía el apóstol Pablo, de esta misma manera que tú oras por los hombres comunes, ora por los reyes y por todos los que están en autoridad. En esta iglesia, si usted viene los jueves al servicio y si se conecta los martes o llega a los servicios de oración, se va a dar cuenta que nosotros acostumbramos a orar por las autoridades. No lo hacemos porque seamos tan buenos, lo hacemos porque nuestro Dios ha sido bueno con nosotros. Lo hacemos porque nos lo ordena en su palabra. Lo hacemos porque si nosotros queremos cambios, entonces nosotros tenemos que, lejos de endurecer el corazón, doblar las rodillas. Los cambios no se dan al azar. Los cambios surgen cuando hay un pueblo clamando, gimiendo, alcánzalo, Señor. Mire, amado, no menosprecie el poder de Dios. El poder de Dios para darnos convicción de pecado. La obra regeneradora del Espíritu de Dios en el corazón
de todos los hombres. Si no fuera así, el rey David nunca hubiera sido restaurado. David era un adúltero y David fue un asesino. Y David fue restaurado. Dios no terminó los días de David recordándose su adulterio y su asesinato, sino como el dulce cantor de Israel, como aquel rey que se le prometió que de su trono saldría un descendiente que gobernaría eternamente. Eso recogió los últimos días de David. Pero ¿qué llevó a eso? La misericordia de Dios, la obra de Dios en David. Si Dios no fuera tan misericordioso, tan compasivo y tan bueno, no estuviéramos leyendo 1 Timoteo capítulo 2, porque antes de Pablo convertirse, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo consentía en la prisión y en la muerte de los cristianos. Pero un día se encontró con la gracia de Dios. Un día lo derribó la gracia del Señor. Y 2/3 del Nuevo Testamento fueron inspirados por el apóstol Pablo. No menosprecie el poder de su oración. Ore por sus amigos, ore por su vecino, ore por su familiar, ore por su compañero de trabajo. Pero ore por el que usted considera su enemigo. Ore por aquel a quien usted no le dio el voto. Usted no le dio el voto, pero él fue puesto ahí por el Señor. Yo estoy corriendo porque hoy se hizo tarde, pero si usted se va a la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1, el apóstol Pablo le tuvo que recordar a la iglesia que toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Cuál autoridad? Toda. Sea de su partido o sea del partido contrario, haya subido al poder con un golpe de estado o haya subido al poder con elecciones libres. Eso es irrelevante. Él está puesto ahí y él es un instrumento de Dios para tratar con ese pueblo, para tratar con esa nación. ¿Nos gusta? Obviamente no. Pero son un instrumento usado por Dios para tratar con nuestro corazón. Santo es Jesús. Te adoramos, Señor. Miren, nosotros tenemos, y con esto voy a cerrar, una idea preconcebida de que hay personas que son almas de salvación, acostumbramos a decir. Y hay otros que no son almas de salvación. Eso es algo que solamente lo sabe el Espíritu de Dios. Tanto así que Dios le dice a la iglesia, el enemigo siembra cizaña dentro de las congregaciones. En el campo del Señor el enemigo viene y siembra cizaña. No se preocupen por la cizaña y tampoco la traten de arrancar ustedes, porque si ustedes tratan de arrancar la cizaña, muchas veces van a dañar el trigo. Déjenlo quieto. Cuando el momento llegue de separar la cizaña del trigo, usted no va a ver al Señor en el trono haciendo, ¿será o no será? ¿Lo mando a la derecha o este será de la izquierda? No. La Biblia dice que sus ojos son como llamas de fuego, que en su boca hay una espada aguda de doble filo para juzgar a las naciones, que ningún pensamiento se esconde de él. Entonces nosotros podemos descansar plenamente en la justicia de Dios, darle gracias por las autoridades e interceder por ellas. Ese es el papel de la iglesia. Ore por las autoridades. Mire, es absurdo nosotros querer o pedir que le vaya mal al gobernante de turno. Eso es como usted ir en un avión y comenzar a pedir que el piloto le dé un infarto, que se aturda, que no entienda lo que le dice la torre. Querida, usted va en ese avión, el avión se va a caer y se va a estrellar y usted va a salir en las noticias por primera y última vez en su vida. Entonces, para nuestro beneficio, orar por las autoridades. Cierro con Ezequiel 33. Y dice la palabra del Señor:
en Ezequiel 33. Santo Dios. Versículos, voy a leer del 11 hasta el 20. Después usted saboree esta palabra en su casa porque es maravillosa. Dice así: diles, el Señor hablando, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Él no quiere que se pierda el dictador de este país, el alcalde del otro, el congresista del otro. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué no es la voluntad de Dios? ¿Sabe lo que nos comprueba que no es la voluntad de Dios? La inversión tan grande que hizo Dios para que todos los hombres pudieran ser salvos. No algunos hombres, todos los hombres. Dios lo dio todo. Lo mejor del cielo lo dio Dios. Dios dio a su Hijo. Jesús dio hasta su última gota de sangre. Jesús fue escupido. Jesús fue calumniado. Jesús fue traicionado. Jesús sufrió un juicio injusto. Jesús lo dio todo. ¿Cómo va Jesús a alegrarse? Qué bueno que estos de esta esquinita de acá, estos van todos camino para el infierno. Mire, a mí me molesta y la palabra es me molesta cuando yo escucho al pueblo de Dios hablando de esa manera. A nosotros nos debe doler cuando un alma se pierde, porque se pierde eternamente, porque no hay purgatorio, no hay segundas oportunidades, sea de mi raza o no sea, de mi nación o no de mi nación, de mi partido o no sea de mi partido. Me debe doler que un alma se pierda. Dice el Señor: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Por eso es que el Señor a todas las iglesias en Apocalipsis le dice: retén lo que tiene hasta el final, porque esto no se trata de quién comienza la carrera, sino de quién la termina, con las mismas convicciones sobre la misma roca inconmovible. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y él se convirtiera de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Luego, y ahora mire lo que dice el Señor: dirán los hijos de tu pueblo, lo que a veces hablamos nosotros la iglesia: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos, ese es el que no es recto, dice Dios. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Dios es tan justo, tan y tan justo, que nos perdonó porque alguien pagó el precio. Dios no se hizo el loco ante el pecado suyo y el pecado mío. Hubo alguien que pagó el precio. Bendito es el Señor. La justicia de Dios no descansa en nuestras obras. Por eso es que nosotros decimos: el pedófilo no, el que mató no, el que robó
10 millones, no, el que le mintió a la IRS, bueno, ladrón que roba ladrón. No, la justicia de Dios descansa en la obra de Cristo, en la santidad de Cristo. No podemos decir Dios no es justo. Dios es justo. Si el hombre se arrepiente, va para el cielo. Cuando yo llegue al cielo, lejos de decir yo no te quiero adorando junto a mí, me hizo entender el Señor. Cuando ya yo haya terminado contigo y yo te diga, ven, buen sierva fiel al gozo de tu Señor, el corazón tuyo va a ser el corazón mío, porque en mi presencia no entra cosa inmunda, con resentimiento, con amargura, con odio, con racismo, con acepción de personas. No se llega allá arriba. Así que usted no se tiene que preocupar. Cuando yo llegue allá arriba, me va a molestar que esté este o aquel adorando. No te va a molestar, porque él fue a lavarse a la fuente carmesí y tú has sido lavado en la fuente carmesí. A él le dieron un corazón nuevo y tú tienes un corazón nuevo. Y lejos de alegrarte en la maldad de él, de enojarte, te vas a alegrar en cuán grande es la misericordia de mi Dios, que siendo yo pecador, hizo de mí un hombre nuevo. Dios les bendiga.